Muy bien, hermanos, vamos entonces a disponer de estos minutos que el Señor nos provee para estar juntos, a pesar de la distancia. Lamentablemente los tiempos corren y no podemos adelantar de salir de esta forma de contacto, ¿no? Vía internet. No poder estar juntos, congregarnos juntos como en días pasados que disfrutábamos enormemente. Claro, esto es mejor que nada, pero no es lo mismo. Vamos a abrir las escrituras, hermanos queridos, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, para ver ahí una de las experiencias de Abraham y alentarnos, porque también este hombre creció en fe. Génesis 15, desde el versículo 1. Génesis 15, 1. Leeremos desde el versículo 1. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Hasta aquí, hermanos. Este es uno de los pasajes que el apóstol Pablo toma para enseñar a los hermanos en Roma, en Romanos, capítulo 3. Encontraríamos esta misma porción presentada por el apóstol Pablo a la iglesia en aquel lugar, donde toma el verso 6 y dice: creyó a Jehová y contóselo por justicia. Dice: creyó a Dios, es lo mismo, y fuele contado por justicia. Y dentro de todas las cosas que llegan a nuestra vida y hacen a la vida diaria de cada uno de nosotros, con todas nuestras carencias y todas aquellas cosas que arrastramos y participando de una humanidad que es lamentable, pero es de la cual participamos. Todavía no se ha manifestado de lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él. Seremos, todavía no. Todavía tenemos que vivir con todas las limitaciones que tenemos y alentarnos y esperar ese acontecimiento que cambie las cosas, pero para siempre. La diferencia con el resto del mundo es que los hombres esperan cambios. Todo el mundo espera cambios para bien. Cambios en la salud, cambios en la economía, cambios en la sociedad, cambios en la familia, cambios laborales, cambios para bien, esperando que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Es la expectativa que el mundo tiene y que teníamos antes de conocer a Cristo. Ahora, en nuestra relación actual con el Señor como hijos de Dios, no está nuestra expectativa en el hecho de ver si las cosas mejoran o no. Va más allá de eso. Va más allá de eso. No es la expectativa de que las cosas mejoren, sino que las cosas cambien radicalmente
no para bien, para la excelencia que Dios presenta y para siempre. Esa es la diferencia enorme que tenemos los creyentes, los cristianos, frente a las preciosas y grandísimas promesas de la Escritura, hermano. Tenemos 66 libros. 66 libros inspirados divinamente, del Génesis al Apocalipsis. Poblados ricamente de lo que el apóstol Pedro llama preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas. Las pone en un grado superlativo. Son tan grandes que las califica como grandísimas. Y preciosas. Lo que es precioso según Dios es lo que no tiene ningún defecto, no tiene ninguna carencia, tiene una fidelidad total y un cumplimiento absoluto. Por eso es una preciosa y grandísima promesa. Es grandísima porque proviene de alguien que es eterno. Y la Escritura nos registra la experiencia de este hombre Abraham, el cual ya a veces quizás hemos leído unas cuantas porciones de la Escritura que mencionan a Abraham. Pero acá todavía es cuando no le había sido cambiado el nombre, y cuando le dice el Señor, ya un tiempo antes de esto, si vamos al capítulo 12 del mismo libro de Génesis, Génesis 12, el verso 2, luego de decirle que se fuera de la tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que te mostraré, le dice, haré, esto es una promesa contundente, futuro, pero contundente, es una promesa, es un compromiso de parte de Dios, dice, haré de ti una nación grande, hermanos, grande. Y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y al final del verso 3 les dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está comenzando un pueblo nuevo. Usa a este hombre. Llama a este hombre, hermanos. Pero lo llama de medio de naciones idólatras. Si leyéramos el capítulo 11, la Escritura es muy clara porque nos está diciendo respecto a Abraham, dice, y tomaron Abraham y Nachor en el 11:29 para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai y el nombre de la mujer de Nachor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Ahora, esta expresión de registro donde llama a Abraham, donde en el verso 12:1 dice, empero Jehová había dicho a Abraham, había dicho, no le dice en ese momento, ya le había dicho. ¿Cuánto tiempo antes? No lo dice, pero ya le había dicho esto. Algo que es muy interesante, no perdamos la página para volver a Génesis rápido, pero si fuésemos al libro de Josué, Josué nos va a dar una información muy interesante que no la da el Génesis, pero sí Josué, en el capítulo 24. Josué, capítulo 24.
Yendo al verso 2, 24:2 de Josué, dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de esotra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumentó su generación, y dile a Isaac. En el verso 2 hay una revelación muy interesante, porque dice: vuestros padres habitaron antiguamente de la otra parte del río. Es a saber, Taré, aquí está el padre de Abraham, y de Nachor, y servían, dice, a dioses extraños. Eran idólatras. Y Abraham participó de esto, obviamente. Su padre servía a dioses extraños. Y de estos hombres, Dios llama a Abraham, porque está Abraham y está Nachor, pero llama a Abraham. Volviendo a Génesis, dice: había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Ahí está el tema. ¿De qué tierra? De la tierra que habitaban de la otra parte del río. Vete de tu tierra. De una ciudad muy populosa, hermanos. Ur de los Caldeos. Hoy es una ciudad desconocida. Lo conocen los arqueólogos, los historiadores, y la escritura lo registra. Y a la inmensa mayoría de la gente esta ciudad no le dice nada, pero era una ciudad muy importante en aquellos días. Era el centro de la ciencia, un centro comercial, una ciudad comercial muy, muy fuerte, muy poderosa. De ahí salieron grandes matemáticos en sus días. Y de ahí, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, es importante, ¿eh? El padre de Abraham sirve a dioses extraños. Y Abraham le dice: de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. El dedo de Dios marca ese tema, ¿eh? Tres cosas: tierra, fuera de la tierra, fuera de tu parentela, de todas las relaciones familiares, y de la casa de tu padre. Vete, fuera, sal de ahí, a la tierra que yo te mostraré. Pero claro, Abraham era como nosotros, y nosotros como Abraham. Alguien diría: esa comparación no es válida. Sí que es válida. Porque Abraham también tenía su punto de vista, y también tenía sus sentimientos y sus cosas y sus pensamientos y sus sentimientos y muchas cosas más, en donde no le pareció oportuno dejar a su padre. Para hacer todo lo que Dios tenía que hacer con Abraham, no podía haber absolutamente nada de idolatría en el campamento. Y el padre de Abraham sirvió a dioses extraños, hermanos. Sirvió a dioses extraños. Y de ahí tiene que sacar a Abraham. Y le hace esta promesa, y Abraham se encuentra en la condición en que está, y en el capítulo 15 que leímos, luego de decirle: haré de ti una nación grande, Dios le dice en el verso 1 del capítulo 15: no temas, Abraham. No temas. Vale. La revelación es clara. Si Dios dice no temas, es porque Abraham teme. No va a decir el Señor no temas si Abraham no teme. No temas, Abraham.
en su condición humana, el temor se apoderó de Abraham, porque todos los hombres, desde Adán para acá y sobre todo después que Adán pecó, la relación con Dios quedó quebrantada totalmente, totalmente rota, pasamos a ser enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y nada menos que con eso, ¿no? No había posibilidad de reconciliación sin la muerte del Señor Jesús. Y el pecado, hermano, trajo la sensación de inestabilidad y de inseguridad constante que sufrimos en nuestro hombre interior. La inseguridad, el qué va a pasar. ¿Y qué pasa si sucede aquello? ¿Y qué pasa si no sucede aquello? ¿Y qué pasa porque me dijeron que va a pasar aquello? ¿Y será que después, si no me dijeron eso y era de otra manera, qué va a pasar? La sensación de inseguridad aún frente a la palabra de Dios, hermanos. Miren lo que estoy diciendo. Las preciosas y grandísimas promesas y el corazón humano tiene muchas cuentas, dice. Muchas vueltas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasará? ¿Y qué no pasará? ¿Y quién? Date cuenta, ¿y qué va a pasar aquello? Que nos demos cuenta, date cuenta del otro. Pero ¿y si aquello no pasa? ¿Qué sucederá después? ¿Y qué haremos si aquello sucede? ¿Y qué haremos si no sucede? ¿Y cómo solucionaremos si pasa tal cosa? Cuando delante tenemos una promesa hecha por Dios, hermano. A veces descendemos tristemente a la confianza cuando alguien que nos es de mucha confianza nos hace una declaración y promete algo. Y automáticamente en ese momento también incorporamos una sensación de seguridad. Porque me lo dijo esa persona en la cual me merece confianza. Pero cuando vengo a la palabra de Dios, palabra eterna, que permanece para siempre en los cielos, y Dios dice lo que dice respecto a lo que leamos, ¿por qué? Se instala una sensación de inseguridad, de inestabilidad, que no está cuando un hombre me lo promete. ¿O no es así, hermano? ¿Por qué cuando vengo a una promesa que sale de la boca de Dios, yo tolero y permito, tolero y permito que se presenten varios por qué subiendo del corazón? ¿Por qué les permito que actúen? Las preguntas, las dudas, la sensación de inseguridad. ¿Qué va a pasar? Cuando Dios ha dicho algo. Y acá a Abraham le pasa lo mismo que a mí, hermanos. Estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, dijo el apóstol Pablo. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y cuando yo me encuentro con que dice, el Señor le dice a Abraham, no temas. No temas. Pero no solamente le dice no temas, le dice mucho más. Le dice, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Porque Abraham dijo que a la tierra que te mostraré, eso es lo que le dice el Señor. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Futuro. Sal ahora, que te mostraré. Futuro. Pero ¿y entre el presente y el futuro? ¿Qué pasa? Hay tiempo. Pasa tiempo. Haré de ti una nación grande. Muchas veces vimos esto. Esa promesa le es hecha a un hombre que no tiene ni un hijo. Y que además, su esposa, Sara, es estéril, hermanos.
Y no es una jovencita, no es una adolescente. Es estéril y tiene unos cuantos años cuando le es hecha la promesa. Porque pasan 25 años desde la promesa hasta que nace Isaac. Porque Abraham tiene casi 100 y Sara 90. Y cuando sale Abraham de su tierra, es un hombre de 75 años. Cuando nace su hijo tiene 100, han pasado 25 años. Y obviamente también 25 años para Sara, 90 y 100 años respectivamente. Haré de ti una nación grande. Y Abraham lo que hace es razonar, es decir, le recuerda a Dios las cosas como si Dios no las supiera, hermanos. Leamos detenidamente. Porque cuando le dice, no temas, yo soy tu escudo, el escudo es un elemento de defensa. Yo soy tu galardón. Soy el premio más grande que tienes, es a mí. Un premio, un galardón sobremanera grande. Abraham, no temas. Porque en este matrimonio, hermano, se instaló el miedo, se instaló el temor. Claro que sí. Igual que en mi corazón, igual. Porque está la promesa. Pero la gran tragedia, hermanos, es que miramos los tiempos según nosotros y no según Dios, hermanos queridos. Vemos pasar el tiempo y pensamos que pasa el tiempo para Dios igual que para nosotros, y Dios es eterno. La promesa de Dios no está sujeta al tiempo, hermanos. Las promesas de Dios son eternas. Están en Dios desde toda eternidad. Dios es desde siempre. Y entonces cuando hace una promesa a Dios y acá empieza a pasar el tiempo, Abraham teme. No temas. Y el temor del corazón de Abraham aflora en las expresiones de Abraham. Y para mí es un gran consuelo, hermano. Porque un hombre de esta talla espiritual, el Señor desnuda su corazón para que yo lo conozca, lo pone como un espejo y ahí me veo yo. ¿Por qué? No temas, porque Abraham, a su vez, él le dice, Señor, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. El Damaseno es de Damasco, de la ciudad de Damasco. Damaseno quiere decir de Damasco. Eliezer se llamaba. Ando sin hijo, ¿qué me vas a dar, Señor? Pero además, Dios le vuelve a dar otra promesa. Dice, no te heredará este. El mayordomo no te va a heredar este. Sino el que saldrá de tus entrañas. Vuelve otra vez a la promesa. Haré de ti una nación grande. No tienes un hijo, no. Pero te va a heredar el que salga de tus entrañas. Ese será el que te herede. Es muy importante, hermanos, porque cuando dice, y en esto quiero detenerme y ya ir terminando el pensamiento final. Cuando dice, te va a heredar, será tu heredero el que salga de tus entrañas, aquí está confirmando que el heredero será producto del matrimonio de Abraham y Sara. No de ningún otro hombre que pueda eventualmente nacer de una relación de Abraham con otra mujer, como sucedió con Agar. Y ahí nace Ismael. E Ismael nació antes que Isaac.
Pero dice, el que salga de tus entrañas. Y con la única mujer con la cual Abraham es una carne, es con Sara. Con ninguna otra mujer. Pero con Sara sí, es con la única mujer que Abraham es una carne. Las entrañas de Abraham son las entrañas de Sara. Tus entrañas. Lógicamente que quien tiene el parto es Sara, sí, pero habla de las entrañas de Abraham y dice tus entrañas. Tus entrañas, eres una carne. Ya lo decía el Génesis, capítulo 2, verso 24, y serán una sola carne. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando producto de planes humanos nace Ismael, de la unión de Agar, la sierva egipcia, y Abraham, no es ese el heredero. Ese no salió de tus entrañas. Ese salió de una relación biológica de un hombre y una mujer. Que cualquier hombre, biológicamente hablando, cualquier hombre puede tener un hijo con cualquier mujer. Y cualquier mujer con cualquier hombre. Biológicamente hablando. No moralmente hablando. Pero biológicamente hablando, sí. Lo único que se precisa es que el hombre tenga la capacidad de engendrar y la mujer de concebir. Nada más. Juntándose esas dos capacidades, biológicamente hablando, la mujer tiene un hijo producto de esa unión. Sí, biológicamente hablando, sí. Pero si no es su esposa, no es sus entrañas. Es una mujer y un hombre. Nada más. Como Sara, como Abraham y Agar. Pero acá cuando hace la promesa es muy importante esto, este fundamento, porque es el fundamento de que no son dos, sino son una sola carne que salga de tus entrañas. Y de las entrañas de Abraham no nace, el parto lo tiene Sara, el embarazo lo pasa Sara, el útero es de Sara. Sí, lógicamente, claro. Y entonces Abraham, esas son tus entrañas. Eres una carne con Sara. Ahí está la promesa. El centro de todo el llamamiento. Haré de ti una nación grande. Y dice, ¿qué me vas a dar? Ando sin hijo. ¿Es este el mayordomo mío? Dice, no, ese no. Ese no te va a heredar. Y cuando nace Ismael, claro, Abraham era el padre de Ismael. Sí, biológicamente hablando es indiscutible. Sí, sin duda. También es hijo de Abraham. Por eso también los árabes dicen que ellos son hijos de Abraham, por la descendencia de Ismael. Y es cierto. Es indudable, nadie se lo puede negar. Sí, pero ese no es el hijo de la promesa. Ese nació según la carne. ¿Qué quiere decir? Y nació sencillamente porque de la unión de una mujer y un hombre que pudieron concebir y engendrar, y se produce la engendración, pasan los 9 meses de embarazo de Agar y nace Ismael. Sí, ya está. Pero nacimientos como ese hay millones, de cientos de miles de millones en toda la historia. Pero el otro, ese sí es hijo de la promesa. Porque hay una promesa hecha por Dios a un hombre que no tiene hijos y un hombre que tiene una esposa que no tiene ninguna capacidad biológica para concebir. Ninguna.
El Génesis toma cuidado de registrarlo. Dice, había cesado ya en Sara la costumbre de las mujeres. Además lo aclara. No solamente que es estéril, además tampoco ninguna capacidad de ovulación. Pero hay una promesa. Ahí está, cuidado. Hay una promesa. Y la promesa de Dios se mantiene en pie por encima de todas las incapacidades biológicas del hombre o de la mujer o de los dos juntos. Es hijo de la promesa. El otro es hijo de una unión de un hombre y una mujer, nada más. Natural, como millones de millones de millones de millones que nacen. Este otro no, cuidado, este es hijo de la promesa. Y frente a estas circunstancias, el Señor todavía tiene grande misericordia de Abraham, como tiene conmigo y con todos nosotros, y toma el Señor el cuidado de sacarlo fuera a Abraham a la noche. Porque en el verso 5 dice, lo sacó fuera. Y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente, a un hombre que no tiene hijos. Así será tu simiente. La otra parte dice que como la arena del mar. A ver quién puede contar todos los granos de arena que hay en el mar. O como el polvo de la tierra, contar cada uno de los granitos y partículas de polvo. ¿Quién se embarca en esa tarea? Así será tu simiente. Entonces, esto está acá, hermanos, y está en la carta a los romanos, y lo tenemos en Santiago también, porque por encima de Abraham, que es un hombre que murió, pecador, el padre de la fe, el mayor de los respetos, sin ninguna duda, pero por encima de Abraham, el que promete. Porque a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Porque en la rúbrica de todo esto dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Un hombre que le creyó a Dios y Dios lo tomó por justo. Le creyó a Dios en condiciones que son absolutamente imposibles. Pero ahí sale al cruce el texto de Lucas 1:37 y dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna. Y la enseñanza, hermanos queridos, de no ayudar a Dios. Porque a veces lo queremos ayudar, parece. No ayudarlo, mejor dicho, intentar ayudar a Dios. Buscar de ponérselo a Dios las cosas más fáciles, porque como a lo mejor le resulta difícil, yo lo ayudo, pensamos, y se lo ponemos un poco más fácil para que Dios pueda cumplir la promesa. No. Más difícil que esto, imposible. Estéril y de 90 años, una mujer. A ver, resuélvame esto. A ver, la clínica de planificación familiar, vengan y resuélvame este tema. No. Todos los investigadores, con el mayor de los respetos hacia ellos, pero todos los investigadores en la biología molecular y celular y fecundación y todo lo que quieran, todos, resuélvame este problema. No se puede. Absolutamente imposible. Pero el que había prometido era Dios, esta es la diferencia. Dios prometió. Y cuando quisieron ayudar a Dios, la catástrofe hasta el día de hoy. Agar tuvo un hijo, sí. Y los problemas hasta el día de hoy. Y lo resolverá el Señor Jesús viniendo en el milenio. Y no antes.
Pero la palabra, hermanos, creyó a Jehová, creyó a Dios, creerle a Dios. No creer en Dios, no, creerle a Dios. La diferencia enorme, hermanos, enorme. Porque un hombre le dijo, mire, yo, la verdad que, ¿usted cree en mí? Dice, sí. Dice, entonces escúcheme lo que le voy a decir. No, espere, yo creo en usted, pero no le creo a usted. ¿La diferencia dónde está? En que dice, pero ¿usted cree en mí? Dice, sí, creo, porque lo veo y no lo puedo negar. Usted está ahí sentado frente a mí. Creo en usted, pero no le creo a usted. ¿Ven la diferencia? Muchos dicen, yo creo en Dios. Muchos dicen, sí, yo creo. Sí, pero ¿le creen a Dios? Creerle a Dios es tomar la palabra de Dios, decir, esto dijo Dios así, y basta. Y se acabaron todas las explicaciones. Y nadie me venga con más preguntas, porque Dios dijo esto y basta. Eso es creerle a Dios, hermanos. Y en medio de las dificultades, y en medio de las trabas, y en medio de los problemas en donde todavía vivimos sobre la faz de la tierra y que la iglesia los está sufriendo, debe volver la iglesia y debemos volver todos a abrir las escrituras y decir, esto es lo que está escrito, y se acabó el tema y no me hablen de otra cosa. Porque Dios dijo. Recordarán que hace unos días hablamos de Hebreos 13:5. Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Porque Él dijo, digamos. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, digamos confiadamente nosotros, el Señor es mi ayudador. Porque Dios dijo, hermanos. Y basta. Cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Claro que esto es un tema que está muy tratado hace muchos años, hay libros maravillosamente escritos, sí, pero vuelvo a ello sobre la riqueza inconmensurable de una palabra que trasciende todos los libros, todos los hombres, porque es palabra de Dios. En medio de las dificultades que vivimos, pero es tiempo de decirle, Señor, así está escrito y basta, en una tosudez santa. ¿Y por qué? Porque Dios dijo, se acabó el tema, cerremos el tema. Dios dijo. Y no aceptamos más ni preguntas ni cuestionamientos porque Dios dijo, hermanos. Y ese es el mayor fundamento que tenemos. No existe otro. ¿Salió esa palabra de la boca de Dios? Ya está. O Dios tendría que ser hallado mentiroso, lo cual es una blasfemia y un absurdo pensar que Dios no cumpla lo que prometió. Sería con el primero entonces que está en faltas conmigo, con el primer hombre al cual Dios le ha fallado en toda la historia sería a mí, lo cual es otro absurdo más grande que todo el universo. La riqueza de la palabra, hermano, la riqueza de la Biblia, porque creemos que la Biblia es palabra de Dios. Creemos no en el hecho de que creemos porque vamos a ver, no, creemos en la absoluta confianza y seguridad de que los cielos y la tierra pasarán y que esta palabra no pasará, porque así está escrito y eso era lo que el Señor Jesús usaba, escrito está y de ahí no lo movía nadie. Si ese es el método del Señor Jesús, no hay otro mejor, si no hubiera usado otro. La base de lo que está escrito. Basta. Basta. Y ese es el mayor muro y la mayor defensa que tenemos contra las dudas, preguntas, razonamientos, sentimientos, cuestionamientos, todo lo que venga. Se le enfrenta el texto, escrito está. ¿Tienes algo más que decir? Está escrito así.
Y si tú tienes algo más para decir, yo no, con lo cual el tema está cerrado. Se nos puede acusar de fanáticos y de intolerantes, y de miras y pensamientos muy estrechos. Y yo estaré totalmente de acuerdo. Es así. Porque otro hombre, no Jesús de Nazaret en su santidad absoluta, no, otro hombre pecador, pero un gran hombre de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él dijo, me he hecho un necio por amor de Cristo. Un necio es un loco, un hombre de cuidado. Cuidado con ese. Porque con ese no se puede hablar. Sí que se puede y no se puede. Se puede hablar de acuerdo a todo lo que Dios dice. Y si fuera de ahí, no hablemos nada. Porque de aquí adelante, le dijo a los Gálatas, nadie me sea molesto. Traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y ya está. Y a los corintios le dice, de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Qué es según la carne? Y la carne es todo aquello que es terreno, que participa de los puntos de vista, de que a mí me parece, yo lo entiendo así. No. No importa cómo tú lo entiendes, como yo lo entienda, como aquel lo entienda, como aquellos digan, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Esa es la pregunta del Señor Jesús. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo se lee? A otros les dijo, ¿nunca leísteis que la piedra que los desecharon los edificadores fue puesta por cabeza de ángulo? ¿Nunca leísteis eso? Se lo dijo a aquellos que lo habían leído, claro que lo habían leído. Y automáticamente de ahí para adelante ya todo el mundo no osaba preguntarle más nada. ¿Por qué? Y porque sabía que en cuanto ellos abrían la boca, el Señor les abría las escrituras. Y ya está, y se acabó el diálogo. Y no preguntaban más. Ese es el método, hermanos. Ese es el método. Porque la iglesia entró en diálogo y entró en que vamos a ver, y bueno, y el diálogo, el diálogo es necesario. El diálogo es necesario solamente con la Biblia abierta y sobre la base de escrito está. Si no es así, el diálogo cae por inconsistente. El diálogo se usa mucho hoy día, en política, en todas cosas. Sí, todos dialogan y ninguno se pone de acuerdo. Pero el diálogo sobre las escrituras, sobre escrito está, sobre esa base hablamos. No es así, no tengo nada que hablar. Y cerraremos las puertas a todo cuestionamiento diabólico, humano y lo que fuere. Así está escrito. Es un mensaje, yo sé que no es agradable, es un poco intolerante, no sé, se puede calificar de muchas maneras. Adelante. Pero entre los calificativos humanos, puntos de vista de hombres o la fidelidad de la palabra de Dios, no hay la más mínima alternativa ni posibilidad de pensar. La escritura y nada más. Así está escrito y no hay más nada que hablar. Y esa fe honra a Dios y Dios honra esa fe. Porque la palabra de Dios es puesta primero, antes, por encima de todo y por encima de todo lo imaginado o llegado a imaginar. Porque la palabra de Dios que salió de la boca de Dios tiene la previsión de todas las cosas que se puedan plantear, suceder o decidir. Todo está previsto en la Escritura. Porque si no, no sería palabra de Dios. Y todo cuestionamiento humano no es para nada tentador porque no hay nada nuevo bajo el sol. En el Eclesiastés varias veces lo dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que los hombres entienden que ahora es de última generación, que no sé qué, que están haciendo las preguntas del siglo, son cosas muy viejas. Todas están en la esencia del cuestionario del Edén. ¿Con qué Dios ha dicho? Ahí está. Todo parte de ahí. Y todo tiene su esencia ahí. Con lo cual el diablo no ha inventado absolutamente nada. Se ha vestido de distintas formas, tiene un vocabulario más actualizado, pero es la serpiente antigua
que sigue con los mismos métodos y sigue siendo condenada por la misma palabra de Dios. Así que, hermanos, cuidado con estas cosas. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si hay algo más contundente que eso, yo lo quiero conocer. Terrible palabra. Y luego el Nuevo Testamento, el Señor Jesús yendo a los extremos de los extremos, el que no es conmigo contra mí es, y le dice a la Odisea, ojalá fuese frío o caliente, vamos, define, frío o caliente, pero tibio no. A mitad de camino no, vamos, diga sí o diga no, que son las palabras, las preguntas más difíciles, ¿eh? Y las que todo el mundo esquiva. Y si no, fíjense en los telediarios, cuando a los políticos le hacen preguntas, ¿eh? Que le tienen que preguntar y le dicen, no, diga sí o diga no. Y no, eso no, porque si dice sí o dice no, se define. Y Dios es un Dios definido. Y dijo, vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que es más que esto, de mal procede. Así que, hermanos amados, firmes en el Señor, a la ley y al testimonio, la palabra de Dios permanece para siempre y vamos adelante. Sobre esta base que es la garantía absoluta de no errar, la garantía absoluta de victoria, porque de nuestra palabra el diablo se ríe, pero le abrimos la Biblia y se le aflojan las rodillas, porque contra esa palabra se estrella en la mayor impotencia. Hermanos, hasta pronto, firmes en el Señor, oremos los unos por los otros, nos necesitamos y muchísimo todos, inexorablemente todos necesitamos de todos, tanto más cuanto aquel día se acerca y los días se ponen cada día un poquito más difíciles. Maranata y hasta muy pronto. Adiós, hermanos.